Muy buenos días todos ustedes, chicos. ¿Cómo están? Ya vamos a iniciar con la conferencia. Entonces, primero que nada, dar las gracias por el tiempo que me van a prestar ustedes. Igual a Carolina por la oportunidad de hablarles un poquito sobre fitoquímicos y ciertos componentes químicos que nosotros trabajamos día a día. Y permítame presentarme, mi nombre es Rodrigo Muñoz, soy químico, ¿verdad? Eh, Me he especializado bastante en la parte de fitoquímicos, principalmente en el grupo de polifenoles. Tenemos ciertas publicaciones en este tipo de componentes y actualmente estoy trabajando en el Centro de Investigación de Productos Naturales de la Universidad de Costa Rica. También soy profesor. Entonces, muchas gracias por su atención. La idea es hablarles un poquito sobre qué son fitoquímicos y enseñarles un pequeño ejemplo al final de toda la presentación. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por su tiempo. Primero que nada, vamos a hablar qué son los fitoquímicos. Los fitoquímicos, como dice la filmina, son compuestos, son químicos que provienen, que las fabrica la planta. O sea, son compuestos bioactivos que produce la planta bajo una propiedad, ya sea de crecer, metabolismo uno, de que la planta crezca, todos los metabolitos necesarios para que la planta pueda sobrevivir, crecer, reproducirse, tirar semillas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también existen otros compuestos como los metabolitos secundarios, que son las propiedades que le dan a esa planta un mecanismo de defensa, etcétera, etcétera. Entonces, hay gran cantidad de fitoquímicos que por lo general tienen diferentes propiedades. En estos casos casi siempre son bioactivos y esos son los metabolitos secundarios. Ahora bien, para empezar con el tema, también hay que saber qué es la fitoquímica. La fitoquímica es una área de la química, ¿verdad? Que se especializa en esos metabolitos secundarios, ¿verdad? Los metabolitos secundarios, por lo general, tienen una asociada una actividad biológica, ya sea antimicrobiana, antioxidante, anticancerígena, antiinflamatoria, ¿verdad? Y también se encarga de la parte de aislamiento, caracterización, purificación, de todos esos componentes en lo que estamos viendo. Es por eso que por eso nosotros podemos decir que, por ejemplo, que el limón tiene limoneno, tiene ácido cítrico, porque ya hay, gracias a trabajos previos realizados por diferentes científicos, pudieron aislar la molécula, pudieron identificarla y así podemos identificar todos estos componentes en muchas frutas, plantas, etcétera, etcétera, que es lo que estamos consumiendo en general. Entonces, sabiendo ya todo eso y hablarle un poquito todo lo que hemos hablado, es qué son esos metabolitos primarios y secundarios. Como les dije anteriormente, los metabolitos primarios son los que se producen a partir de ciertos componentes que la planta desarrolla, como por ejemplo la fotosíntesis. Entre ellos vamos a tener carbohidratos, vamos a tener aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos. Ese es el metabolismo primario y por lo general es muy abundante en la fitoquímica. Abundante podemos referenciar que, por ejemplo, siempre vamos a tener un exceso de ácidos, vamos a tener también un exceso, por ejemplo, de azúcar, por ejemplo, cuando ustedes van a comerse una fruta van a saber que es dulce. Todos esos metabolitos primarios son los que confiere a la planta ciertas propiedades. Entonces, sabiendo todo eso, también la planta se han creado la necesidad de crear metabolitos que nos ayuden a protegernos y eso lo llamamos como metabolismo especializado. Esos metabolitos especializados, nosotros los llamamos metabolitos secundarios porque se encuentran en muy poca concentración. Estamos hablando de que, por ejemplo, un metabolismo primario puede hablar en un 10% en una planta o una fruta, etcétera, etcétera. En cambio, un metabolito secundario siempre está por debajo del 1%, o inclusive podemos encontrarlos en partes por millón, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, esos metabolitos son especializados y son los que siempre nosotros en fitoquímica nos llaman la atención, porque a partir de ellos, a pesar de que se encuentran muy baja concentración, siempre son muy potentes y potentes hablamos que tienen una actividad y son los que a nosotros nos más interesan.
Claramente, hay un montón de metabolitos especializados que tiene la naturaleza y ahí es donde nosotros nos inspiramos. ¿Para qué? Para extraer, generar fitofármacos, generar diferentes tipos de productos que nos pueden ayudar al uso y a sobrevivir el día a día que estamos el día de hoy. Entonces, los metabolitos secundarios, vamos a ver, como lo estamos hablando, tiene gran diversidad de funciones y son específicos de diferentes tipos de plantas, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ver que el limón es ácido, tiene ácido cítrico, ¿verdad? Hay diferentes tipos de plantas que, por ejemplo, el tomate tiene licopeno, pero un tomate, una fruta como por ejemplo el arándano no va a tener licopeno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay metabolitos que van a estar expresadamente en un tipo de planta o fruta y no lo vamos a encontrar o lo vamos a encontrar en muy poca concentración en otra fruta. Hay superproductores, por ejemplo, el eucalipto tiene un compuesto químico que es un terpenoide, un aceite esencial que se llama eucaliptol. Ese eucaliptol, pues se llama eucalipto, ¿verdad? Y a ese compuesto le pusieron eucaliptol porque la planta llama eucalipto, entonces le pusieron el nombre relativo a esa planta. Y ese compuesto es el que se encuentra en mayor concentración. Obviamente, aún, por ejemplo, un árbol de durazno no le vamos a poner, no se va a encontrar eucalipto. Entonces, como lo quiero decir, que son compuestos específicos que se encuentren en sus diferentes especies, ¿verdad? ¿Y dónde se producen? Ojo importante, se curve a través de la planta, pero esos metabolitos lo podemos encontrar específicamente en alguna parte. ¿Verdad? Por ejemplo, casi siempre las flores, las raíces son los que tienen la mayor concentración de un componente. Por ejemplo, en la canela es el tronco de la canela que tiene la mayor concentración de cinamaldehído. Hay partes específicas donde se encuentran los componentes. Por ejemplo, en la marihuana o el cáñamo, los componentes bioactivos se encuentran principalmente en el capullo, ¿verdad? No se encuentran las hojas ni se encuentran los tallos, ¿verdad? Y punto de esto, ¿verdad? Hay gran diversidad y por eso nos complica. Para nosotros los fitoquímicos es muy complejo, es muy difícil eh, separar y purificar componentes. ¿Por qué? Porque nos afecta el metabolismo básico, el metabolismo primario. ¿Por qué nos afecta, diríamos nosotros? Porque estos componentes, ¿verdad? Nos interfieren, tenemos que eliminarnos. Y para eso eliminarnos tenemos que, qué sé yo, hacer fermentaciones, hacer cromatografías para separarlos, eh, centrifugaciones, etcétera, etcétera. Una de las partes más importantes que tienen estos componentes que vamos a hablar en el ahora en adelante, metabolitos secundarios, es que, como les dije, tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, ustedes han escuchado los alcaloides. Los alcaloides las plantas los producen por un efecto. Primero que nada, siempre va a ser como un mecanismo de defensa, siempre va a dar un efecto a la planta de protección, nos va a proteger de la luz, de diferentes factores abióticos. Entre ellos, por ejemplo, la temperatura, depredadores, insectos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene en peculiar los alcaloides? Los alcaloides casi siempre son amargos, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Verdad? Son casi siempre amargos porque realmente eh, le dan propiedades para que el ser humano o los mamíferos no se alimenten de ellos, ¿verdad? Entonces, a partir de ello, existe otro método de reproducción. Por ejemplo, el granito del café tiene un alcaloide, tiene la cafeína y la planta de café está diseñada para que cuando ella, valga la redundancia, se caiga el granito de café, caiga en la tierra y nazca. Y no es un mecanismo, por ejemplo, que llega el pajarito y se come el granito de café y se lo lleva y caga por otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos diferentes tipos de propiedades. Casi todos los alcaloides son amargos. La teobromina que se encuentra en el cacao es amarga, la nicotina que se encuentra en el cigarro es amarga, no sé, la cocaína, no la he probado ni la probaré, pero todos esos componentes son características amargas. Por ejemplo, tenemos otros componentes como los ácidos fenólicos, que estos sí
perdón, los polifenoles, o que en esta clasificación se conocen como ácido fenólico, flavonoides, taninos, etcétera, etcétera. Esos componentes nos ayudan a la planta, ¿para qué? Para proteger a diferentes tipos de problemas, entre ellos crecimiento de bacterias, porque son antimicrobianos, eh, eh, antifúngicos, porque los proviene de diferentes tipos de hongos como putrefacción, de la madera, etcétera, entre como los tricodermas. Los protegen de la radiación ultravioleta, etcétera, etcétera. Inclusive lo protegen de ataque de herbívoros. Por ejemplo, si una planta tiene un polifenol y tiene una astringencia, entonces el herbívoro dice, ah, no, esta hoja no me gusta y no me la como, ¿verdad? Y otro punto también son los terpenos que ayudan a la planta a comunicarse. Entonces, una planta huele rico, llega a la hojita, ayuda a procesos de polinización, y así podemos tener diferentes tipos de efectos de estos componentes o metabolitos secundarios. Ahora bien, ¿por qué estudiar o por qué son importantes los fitoquímicos? ¿Cómo ayudan estos componentes químicos al organismo humano? Bueno, hay, no hay que generalizar, ¿verdad? Pero podemos decir, ¿verdad? Que toda la información que nosotros encontramos al respecto a los fitoquímicos va a ser como una pomada canaria. ¿Qué quiere decir eso? Que le atribuyen múltiples propiedades, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y hay mucha mala desinformación. Sin embargo, si nosotros buscamos información fidedigna en artículos científicos donde haya evidencia científica, podemos que decir que a lo largo de toda la historia, los fitoquímicos se han encontrado ciertas propiedades, entre ellas que ayudan a prevenir enfermedades, ¿verdad? Entre ellas las cardiovasculares, por ejemplo, el uso de resveratrol en vino, no sé si lo han escuchado, ahorita vamos a ver muchos ejemplos más, cardiovasculares, el cáncer, enfermedades degenerativas y envejecimiento. Y esto ya ha sido demostrado, o sea, ya hay evidencia científica que respalda el uso de estos componentes en ayuda o beneficios en el ser humano. Pero hay una parte muy importante que a mí me han dicho, ¿verdad? Desde que hace mucho tiempo, y ustedes como futuros profesionales tienen que darse cuenta. Los seres humanos nos morimos por primero que nada por lo que comemos o lo que no comemos, o por dietas que hemos hecho a lo largo del tiempo o de estilos de vida. Entonces, todo esto es un factor, ¿verdad? No es que yo tomarme la pastillita, ¿verdad? Me va a hacer un efecto, o a largo tiempo eh, voy a tomar excesos de esos componentes, porque también todo en exceso es malo. Hay estudios, por ejemplo, que si usted toma muchos componentes, un ejemplo es un polifenol que todavía pecatequina, a altas concentraciones va a tener efectos secundarios, como por ejemplo mecanismos de inflamación que pueden provocar cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, sabiendo todo eso, que los fitoquímicos han sido estudiados a lo largo del tiempo contra la prevención de enfermedades, vamos a hablar solo un poquito de todos estos componentes que estamos viendo, que tal vez ustedes los han visto o lo han escuchado. Y es una cosa muy importante que yo también les digo a mis estudiantes, ¿verdad? Que aprendamos a hablar y a entender un poco qué son cada uno de estos componentes, y principalmente mencionarlos y pronunciarlos bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque créanme, me he escuchado y he escuchado cierto en entrevistas matutinas y todo eso que mencionan los nombres de estos componentes de una forma incorrecta. Por ejemplo, un día de estos escuché que al licopeno le dicen licópeno. Entonces, vean esas características. Entonces, vamos a ver un poquito todos estos componentes y vamos a hablar de qué son. Entonces, la primera familia que les quiero mostrar son los terpenos. Los terpenos son componentes que vamos a ver que nosotros en química podemos decir que son componentes que huele. Entonces, vea lo que estoy poniendo. Estoy poniendo limón, estoy poniendo mango, estoy poniendo ciprés, estoy poniendo lavanda, todo romero, etcétera, etcétera, pimienta, etcétera. Entonces, ¿qué es un terpeno y como nosotros en química, cómo lo vemos? Un terpeno, primero que nada, es un compuesto, un metabolito secundario que está formado por una subclase y esa subclase se llama isopreno. Como pueden ver, el isopreno es una cadena de carbonos que tiene 5 átomos y lo vamos a ver aquí
Vamos a ver, aquí está uno, aquí está el otro, 3, 4, 5. Esto que está aquí se llama isopreno. Y los terpenos por lo general están compuestos por este tipo de compuestos, o sea, van a estar formados o forman parte de toda su cadena. Entonces, cualquier cosa que veamos estos tipos, esta regla, esta cadena, le vamos a llamar terpeno. ¿Qué características tienen los terpenos? Los terpenos, por lo general, nosotros llamamos que son volátiles. ¿Qué quiere decir volátiles? Que huelen, que son plantas que generan olor. La ruda, el romero, el eucalipto, el orégano, etcétera. Esos componentes que huelen, esas plantas que tienen esos olores, por lo general tienen terpenos. Por ejemplo, el CBD, ¿verdad? El THC, componente de la marihuana, son terpenoides. Lo digo ahora porque lo estoy mencionando porque ahora en Costa Rica está de moda el uso del CBD para todos los implementos alimenticios. He encontrado CBD en aceite de salmón, en diferentes texturas, en galletas, en gomitas, en todo eso. Entonces, para que lo sepan y ahorita vamos a otro grupo y que el CBD y el THC, componentes de la marihuana, no son alcaloides. Y entonces con eso ya podemos discernir. Entonces, todos estos terpenos, por lo general, tienen bajo y existen de bajo y alto peso molecular. Por lo general, son bajos, ¿verdad? Los que huelen más. ¿Por qué alto peso molecular? Moléculas con alto peso molecular no huelen. En cambio, como componentes como el eucaliptol, el timol y la carbona, sí huelen. Compuestos poliméricos, sí. Vamos a ver que ahorita vamos a ver que son los betacarotenos, que son poliméricos de diferentes tipos de isoprenos, que son cadenas muy largas y por lo tanto son de tipo no polar. Pueden haber de estos tipos, por ejemplo, hay muchas combinaciones, puede haber mono, di, triti, diferentes tipos de ciclos dentro de un terpeno y pueden haber diferentes tipos de compuestos, o sea, hidrocarburos, aldehídos, cetonas, todo esto es una multifamilias que se encuentran y forman parte de estos componentes. Por otra parte, estos compuestos son neutros, no son como los aminoácidos que tienen grupos suiteriones que pueden actuar como ácido base. Por lo generalmente, los terpenos no tienen carga, ¿verdad? Son neutros y hay que ser realista, muchos de estos son insolubles en agua, pero sí son solubles en componentes orgánicos como alcohol, metanol, etcétera, etcétera. Por esto, nosotros siempre vamos a encontrar que son como aceites que vamos a ver, y por ejemplo de los terpenos, muchos de ellos se conocen como aceites esenciales, y ya vimos que sigue la regla del isopreno. Vamos a hablar un poquito de la clasificación. Entonces, ya vimos que esta era la regla del isopreno, y la clasificación se da por el número de unidades de isopreno. Entonces, dependiendo del número de unidades de isopreno, tienen diferentes tipos de nombre. Entonces, si es una cadena, se llama un hemiterpeno. Si tenemos dos isoprenos, se llaman monoterpenos, tres sesquiterpenos, diterpenos, sesteterpenos y triterpenoides. Como pueden ver, va aumentando de 5 en 5 porque son cadenas de isopreno y pueden ver que casi siempre los más volátiles van a ser de C5 a C20, ya de C25 a C30, que son el número de carbonos que estoy poniendo acá, son moléculas que no tienen casi olor, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que ¿qué? Que no tenga actividad. Vamos a ver algunos ejemplos, que es lo que les estoy hablando. Por ejemplo, este es el isopreno. Algunos monoterpenos que estamos viendo aquí, por ejemplo, son el mirceno, linanol, menol, mentol, timol, que son los que ya siempre hemos encontrado. Tenemos otros esquiterpenos, por ejemplo, el cariofileno, el singefereno, el amuleno. El amuleno se encuentra en la manzanilla, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, el diterpenoide, este compuesto sirve, es un anticancerígeno, es un fármaco que se utiliza contra el cáncer, y tenemos diferentes como diterpenoides como el colesterol. Y los tetraterpenoides, que son los que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cuál es una función de estos componentes? De los terpenos. Ok, los que son como por ejemplo estos que son poliméricos pueden participar, que los vamos a llamar pigmentos, que pueden participar en procesos de fotosíntesis, ¿verdad? Por otro lado, estos compuestos como las gibberelinas pueden actuar como hormonas. Entonces hay muchas producciones que utilizan fitohormonas para que, por ejemplo, las rosas cuando hacen
Vamos a ver. Esas partes, injertos para que crezcan mejor, le ayudan a mecanismos de la planta, como tienen un montón de enlaces dobles, ayudan para protecciones solares, ahorita lo vamos a ver, y se encuentran principalmente en el ser humano como hormonas, ¿verdad? Otra característica que vamos a ver son los carotenoides, que son parte de los terpenoides, y los carotenoides, como ustedes pueden ver, son tetraterpenoides. ¿Y por qué? Porque tienen 40 carbonos y son de todo lo que vemos de color rojo, amarillo y todo este tipo de componentes. Son pigmentos y nos han ayudado a diferentes tipos de funciones biológicas. Vamos a ver por qué consumir carotenoides son buenos, porque ayudan a múltiples funciones, como por ejemplo evitar el daño oxidativo por medio de la radiación solar y estos componentes ayudan a la síntesis de vitamina A. Entonces, dentro de esos componentes vamos a ver la luteína, que se encuentra en las en vegetales de color verde, la capsaicina, que es un carotenoide, que es el que le da el picor al chile picante, ¿verdad? Tenemos el betacaroteno, que se encuentra en la zanahoria, en el ayote, y este es muy importante. El licopeno, que también es muy importante, que se encuentra en el tomate, y tenemos este componente que también se encuentra en la uva. Entonces, muchos de estos componentes, como les dije, participen y previenen el estrés oxidativo en la planta, ayudan que esas plantas crezcan bastante. En los humanos nos proviene la síntesis de vitamina A, principalmente el betacaroteno, tiene propiedades antioxidantes de otro tipo, pero principalmente para evitar la peroxidación lipídica. Y también tenemos la parte de que nos protegen de la luz. Por eso a veces hay muchos componentes, muchos bloqueadores solares o caseros que ustedes estaba hecho de zanahoria, porque al tener todos esos enlaces dobles, el betacaroteno va a absorber la radiación ultravioleta. Ok, entonces también hay que ser realista, también han visto, por ejemplo, los camarones, etcétera, etcétera, o ciertos animales que tienen pigmentación rosada y todo eso, es porque consumen otros insectos, otros componentes que le dan esa pigmentación. Por ejemplo, los flamingos son rosados o los camarones son rosados porque consumen mucho betacaroteno. Entonces, eso también es punto de verlo. Otra cosa importante que vamos a verlo, que son los aceites esenciales, que ya lo vimos que a partir de los aceites esenciales se dirían un montón de componentes, como los aceites esenciales de menta, tomillo, canela, guanilama, etcétera, etcétera, que son los que le dan ese olor característico a esa planta. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene por arrastre de vapor. El arrastre de vapor es donde calentamos agua, el vapor se genera, entra en contacto con la planta y aquí está calentando, ¿no? Y aquí sale el vapor con el aceite esencial. Por lo generalmente, los aceites esenciales son caros porque los rendimientos son muy pocos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen poca cantidad de componentes en la planta y por lo tanto, por eso los de no sé qué, unos aceites de una marca específica son muy caros y por generalmente tienen poca concentración. Entonces, por lo generalmente algunas propiedades son incoloros, pueden disolver diferentes tipos de ácidos, son óptimamente activos, se han demostrado que ayudan al crecimiento de bacterias, son menos solubles en agua, por lo tanto flotan, son volátiles, tienen un sabor picante, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas son algunas propiedades que tienen los aceites esenciales que le dan propiedades organolépticas a la comida, etcétera, etcétera. Entre ellos, aquí están los componentes, que ya lo mencioné anteriormente, limoneno, mentol, terpinol, timol y el carbacrol. El timol se encuentra en el tomillo, el carbacrol en la guanilama, el mentol en la menta y el limoneno en muchos cítricos. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las vitaminas. Las vitaminas tenemos también, son otros componentes que ustedes ya han visto que son muy importantes en la dieta. Entre ellos tenemos todas las del complejo B, ¿verdad? Y también tenemos también las del complejo que son las liposolubles, como la B, la A, la E, etcétera, etcétera. Dentro de esos que acabamos de ver, que son las vitaminas, tenemos las hidrosolubles y las liposolubles, y que, vamos a ver, tienen diferentes tipos de funciones. Por lo generalmente, las hidrosolubles son vitaminas que se disuelven en agua y que se eliminan a partir de la orina.
¿verdad? No, ¿qué quiere decir? Que no se almacenan en el cuerpo. Mientras tanto, las liposolubles sí se almacenan en el cuerpo, ¿verdad? Y no son solubles en agua. Las tenemos que comer en diferentes tipos de alimentos, como dicen las almendras, aceite de bacalao, aceite de pescado, etcétera, etcétera. Todas estas vitaminas tienen diferentes tipos de funciones y es importante que ustedes como profesionales lo sepan. Por ejemplo, que la tiamina se ayuda a aumentar la energía, etcétera, etcétera. La vitamina B9 ayuda a evitar deformidades. La vitamina D6, que es la peridoxina, ayuda a la secreción de serotonina, de felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vitamina B7 ayuda el fortalecimiento de la piel, las uñas, y vea que todas estas vitaminas tienen un papel muy importante y las encontramos en casi muchos alimentos. Y en Costa Rica tenemos un programa que es de fortalecimiento, fortificación a diferentes tipos de alimentos como el arroz, la leche, que nos ayudan a prevenir diferentes y que tengamos una población mucho más nutrida, en pocas palabras. Otro punto importante que vamos a hablar son los polifenoles. Los polifenoles son algo, para mí, como es de mi campo de estudio, los polifenoles podemos decir que son, para mí, son los metabolitos más importantes en la dieta. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a múltiples funciones y son más importantes para mí que las vitaminas porque tienen grandes propiedades antioxidantes, a pesar de que no participan en funciones tan importantes como las vitaminas, que también son importantísimas, pero los polifenoles van a ayudar a múltiples compuestos, a múltiples funciones. Dentro de las funciones que vamos a tener de los polifenoles en el cuerpo van a ser igual que todo, antiinflamatorios, antioxidantes, prevención de enfermedades y etcétera, etcétera. ¿Cómo distinguimos los polifenoles? Principalmente por el color. En el color, no todo es morado ni todo eso, sino que todos esos componentes que tengan un color amarillo, rojo, todo eso, van a tener diferentes tipos de polifenoles. ¿Y por qué son importantes los polifenoles? Porque los polifenoles principalmente son los principales antioxidantes de la dieta. ¿Y por qué son y qué es un antioxidante? ¿Qué es el efecto de antioxidante? Bueno, primero que nada, los antioxidantes ayudan a remediar los radicales libres o ROS que se encuentran en el cuerpo. O sea, diferentes tipos de sustancias que pueden provocar daño a un órgano o este, a un órgano, a un sistema. Y con esto quiero explicarle qué es un ROS. El ROS son especies reactivas de oxígeno que se generan eh, por todo lo que hacemos realmente, ya sea por una dieta mala, una dieta que no tenga propiedades nutritivas, ya sea por la contaminación, por procesos de inflamación que nosotros tengamos, por los rayos ultravioleta, por fumar, metabolismo, radiación y por la edad. O sea, todas estas cualidades o todos estos factores son los que influyen en la generación del ROS. No importantemente, nosotros podemos tener, no poder consumir saludablemente, no estar expuestos a la contaminación, pero recibimos rayos ultravioleta y yo fumo, qué sé yo, y por la edad también me afecta. Todas estas especies de ROS van a generar daño en el ADN y si siguen a largo plazo pueden generar cáncer o alguna enfermedad o podemos hacernos más viejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con antioxidante? Cuando se genera ese ROS, él va a donar un electrón a esa molécula y la va a estabilizar. Por lo tanto, no va a causar daño al ADN. Y por eso es que los polifenoles son muy, muy importantes. Cabe recalcar que los polifenoles no solo son antioxidantes, también hay montones de compuestos que, aunque tengan poquitos, son antioxidantes. Algunos carbohidratos son antioxidantes porque son azúcar reductores, vitaminas, aminoácidos, tienen un papel importante, pero estamos hablando de qué tan fuerte es ese efecto antioxidante. Y el ante los polifenoles es muy fuerte. Esto principalmente, este esquema que estoy poniendo acá, son los diferentes tipos de polifenoles que nosotros vamos a encontrar en la dieta. Y esto es
una pequeña prueba de que son, una pequeña muestra de qué tipo de polifenoles vamos a encontrar. Tenemos los fenoles ácidos. Por cualquier cosa, un polifenol es cualquier sustancia que tenga un anillo de estos y tenga un OH. Por ejemplo, esto es un polifenol, aquí tengo un OH, aquí tengo otro polifenol, polifenol, polifenol. Y por eso llaman polifenoles porque una molécula puede tener muchas moléculas de tipo fenol. Entonces tenemos los ácidos fenólicos como el ácido gálico, el ácido clorogénico que se encuentra en el café verde, el ácido cafeico que se encuentra en el café, etcétera, etcétera. También tenemos diferentes otros componentes como los estilbenos. En este caso podemos encontrar el resveratrol, que ya he mencionado que tiene un efecto muy importante, los lignanos y también tenemos los taninos. Los taninos, ¿verdad? Tenemos condensados y tenemos hidrolizables y estos son una maravilla de componentes que ahorita les voy a enseñar. Entre ellos tenemos las prontocianinas, las galocatequinas y los elagitaninos. Y se encuentran en múltiples frutas. Y por último, también tenemos los flavonoides, que ahí flavonoides tenemos un montón de compuestos como flavonoles, flavonas, flavononas, antocianinas, etcétera, etcétera, que se encuentran y tienen múltiples propiedades muy importantes y que para mí juegan un papel importantísimo en la dieta. Entonces, ¿cuáles son las principales características de los polifenoles o que se han demostrado, verdad? Se ha encontrado, por ejemplo, que son antialérgicos, que tienen problemas antiinflamatorios, que son antiproliferativos, antivirales, antioxidantes, proxidantes, antimutagénicos y anticancerígenos. Y esto está demostrado por diferentes tipos de procesos. Un ejemplo de una investigación que yo he realizado es sobre el uso de un componente que se llaman estos, las prontocianidinas, que actúan para la prevención de infecciones urinarias. Y esto es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, el mercado de los cranberries, principalmente en Wisconsin, que donde hicimos el estudio, donde se ha asociado que los cranberries son una superfruta y los cranberries, al consumir jugo de cranberry o arándanos, etcétera, etcétera, ayudan a prevenir infecciones urinarias. ¿Qué es una infección urinaria? Bueno, está primeramente asociada a una bacteria llamada E. coli, ¿verdad? Que llega a intentar a la vejiga, llega a entrar a la vejiga y coloniza las células uropiteliales. Entonces, llega, se pegan ahí, coloniza. Entonces, a las personas que han tenido infecciones urinarias, yo soy uno de esos, sentimos gran dolor y es una molestia muy, muy grande. Y entonces, que por lo generalmente tenemos que tomar antibióticos para que se nos alivie un poco y podemos ya eliminar la infección. Bueno. ¿Qué hace la prontocianina? Y pueden buscarlo en artículos científicos. ¿Qué es lo que hace la prontocianina? Bueno, primero que nada, está la bacteria, el E. coli. Convert tiene patitas, ¿verdad? ¿Y qué hace la E. coli? Bueno, estas patitas son las que van a entrar a las células uropiteliales y se van a pegar y van a colonizar eso, ¿verdad? Van a colonizar. ¿Qué es lo que hace la patita? La prontocianidina. La prontocianidina se pega en la patita de la bacteria y impide que la bacteria, primero que nada, se pegue a las células uropiteliales y que nade la bacteria. La bacteria, al no tener esas patitas, están bloqueadas, no va a poder nadar y por lo tanto va a precipitar y ustedes pueden orinar la bacteria. Y es por eso que son famosos los cranberries, porque tienen un efecto para la prevención de infecciones urinarias. Y ustedes pueden buscar ahora en internet y todo que hay un montón de productos de cranberry, de granadilla real, que tienen cápsulas, etcétera, etcétera, que ayudan a este tipo de malestares. Otros componentes que no son ahora no son prontocianinas, sino son antocianinas, son componentes químicos que le dan color a casi todas las frutas. Vamos a ver, en ese caso podemos a las ciruelas, a los arándanos, a las moras, a las fresas, etcétera, etcétera. Por lo general, cada antocianina tiene un color y ese es el ejercicio que vamos a hacer. Se encuentra la cianina glucósido, que se encuentra en la mora, la petudin, que se encuentra en los arándanos, etcétera, etcétera. Entonces, cada componente, cada antocianina le va un color específico a uno. Y las antocianinas, el color depende del pH. Las antocianinas
como pueden ver, tiene una característica, están protonadas y esa carga positiva, si yo se la quito o se la pongo, eso es dependiente del nivel de acidez. O sea, si yo le agrego ácido clorhídrico o está otro tipo de ácido o le agrego básico, un ejemplo como hidróxido de sodio, el color va a cambiar. Entonces se va a poner más rojo, se va a poner morado y eso ustedes lo pueden ver en la madurez de los frutos. Al principio vamos a tener una mora de color rojo, ¿verdad? Y es muy ácida, pero conforme pasa madura, se pone morada porque ya el nivel de acidez disminuyó y cambia a morado. Entonces ahí están en efecto las antocianinas. Y estas antocianinas están relacionadas a casi a todo lo que usted vean de color rojo. Pero no podemos confundirnos porque hay otros componentes como las betalainas que tiene la remolacha, que tiene la pitaya, que no varían con el pH y que son otro tipo de familia. Por los otros demás, solo hay dos pigmentos de color rojo que dan las betadinas y las antocianinas, pero las antocianinas tienen poderes antioxidantes mucho más fuertes que las betalainas. Ya vamos finalizando y vamos a ver qué son los alcaloides. Los alcaloides, vamos a ver, son compuestos químicos que se encuentran en las plantas, que le dan diferentes tipos de propiedades y que son muy famosos porque casi todos los alcaloides tienen propiedades en el ser humano. Los alcaloides son compuestos activos que generan dependencia, independiente de cualquier cosa, sea bueno o malo. Hay gente que se adicta a tomar café porque tiene un alcaloide que es cafeína. Hay gente que se adicta a comer chocolate porque es adicta a la teobromina. Hay gente que tiene un problema con drogas por la cocaína y así sucesivamente. Entonces, la potencia de los alcaloides deriva de cada componente. Por ejemplo, la morfina es otro tipo de alcaloide y estos componentes, como les dije, tienen efectos biológicos y farmacológicos a las personas, ¿verdad? Y por eso es que tienen propiedades muy, muy importantes. En esta definición no vamos a meter a la marihuana, el THC y CBD, porque no tienen la característica de un alcaloide. ¿Y cuál es esa característica? Estos anillos que están acá, un anillo de esto u otro anillo de estos. Para que sean alcaloides tienen que tener esos tipos de anillos. Entonces, a partir de ellos, que ahorita vamos a ver cuáles son las clasificaciones y cada uno de esos, si no tenemos esos anillos, no podemos considerarlo un alcaloide. Por ejemplo, el CBD no tiene ningún nitrógeno. Entonces, ¿qué característica tiene? Son tóxicos, como pueden ver, las personas se pueden morir por sobredosis de heroína, cocaína, etcétera, etcétera. Tienen diversos efectos, en este caso psicoactivos, alteran la función motora, etcétera, etcétera. Pero eso sí, tienen actividad farmacológica. Pueden ser ansiolíticos, quitan el dolor, etcétera. Y son de naturaleza orgánica, quiere decir que muchos de estos componentes pueden solubilizarse en mezclas de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifican estos componentes? Bueno, se clasifican tienen varios tipos de clasificaciones, entre ellos, según su origen biosintético, que si son alcaloides verdaderos, que si han sido modificados o los genera el cuerpo según su actividad o grupo químico, ¿verdad? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de anillos, si es un pirrolidina, isoquinolina, midazol, piperina y todo eso. Esos son los anillos que estamos viendo, ¿ok? Y según su precursor, que si viene la fenilalina, que si viene la tirosina, etcétera, etcétera. Entonces, así es como nosotros podemos clasificar un alcaloide, ya sea su precursor biogenético, cómo se sintetizó, aunque se sintetizó la fenilalanina, su estructura química, ¿verdad? ¿Qué anillo tiene o su origen? O sea, vamos a ver, si es un alcaloide aislado naturalmente, si es un profármaco o se lo generó el cuerpo. Dentro de todos esos alcaloides, aquí está una pequeña, busqué una figura, lo que yo podía enseñarles, pero fue bastante como complicadillo, ¿verdad? Por ejemplo, la morfina que viene en la planta de pap Papaver somniferum, ¿verdad? Que tiene esto que está acá. Por ejemplo, tengo la piperina, que viene de la pimienta, como es picante, ve el anillito que se encuentra aquí. La isorinchofilina, que viene de la Uncaria tomentosa, que es como un gato.
la cafeína, etcétera, etcétera. Como pueden ver, son moléculas bastante grandes, tienen nitrógenos, tienen anillos, y eso es como yo puedo saber que es un alcaloide. Hay pruebas para detectar alcaloides, ¿verdad? Como la prueba de Mayer, etcétera, etcétera, pero son pruebas que hoy en día son muy tóxicas porque usan plomos o metales pesados y por lo general lo identificamos por otras técnicas que ahorita les voy a enseñar. Ya para ir terminando, le voy a enseñar que es un poquito los glucosinolatos, que son los que me faltaron de último, que son las características, los compuestos químicos que tienen los materiales de color verde. Por lo general, estos componentes van a tener grupos de azufre y por lo tanto van a oler no muy rico. Por ejemplo, cuando ustedes consumen diferentes tipos de cole, los espárragos, eh, vamos a ver, la brócoli, los pimientos, las vainicas, las lentejas, tienen componentes con azufre y esos componentes tienen diferentes tipos de propiedades. Como le dije, tienen azufre y tienen un azúcar por ahí y tienen diferentes tipos de clasificaciones. Entonces, los glucosinolatos. Glucosinolatos quiere decir que tiene una glucosa y aquí está la glucosa pegado a un grupo que tenga azufre. Y ese R puede variar, como en el R puede ser todas estas cadenas y así sucesivamente, pero por eso se llaman glucosinolatos porque tiene una glucosa y un grupo que tiene pegado a un azufre y a partir de ellos los puedo yo identificar. Obviamente son familias muy extensas, ¿verdad? Pero principalmente quiero demostrarles esto que está acá. Y son diferentes tipos de propiedades que tienen estos. Como digo, todo esto principalmente sirven como anticancerígenos, ayuden a problemas del esqueleto, ¿verdad? O sea, los músculos, de desarrollo de fibra, etcétera, etcétera. Por eso es importante comer bastante brócoli, etcétera, etcétera. Las personas que van al gimnasio hacen mucho ejercicio físico. Desórdenes cardiometabólicos porque ayudan a ciertas reacciones como la formación de lipoproteínas de alta y de baja densidad, ¿verdad? En pocas palabras, colesterol bueno y colesterol malo. Ayudan a ayudar los problemas de desorden de insulina y etcétera, etcétera. Uno de los componentes que yo quiero evidenciar, y podemos decir que es el más importante, porque tal vez ustedes consumen bastante, que se encuentra en la brócoli, es el sulforafano. El sulforafano, como les dije, es otro tipo de compuesto derivado, vea, de un glucosinolato, ¿verdad? Se deriva en glucosinolato, ya no tengo el azúcar, pero se llama sulforafano, y el sulforafano es el principal componente que tiene el principal glucosinolato, derivado del glucosinolato que tiene la brócoli. Y hay diferentes personas en Costa Rica que están trabajando sacando productos de sulforafano, porque se ha demostrado que los sulforafanos tienen propiedades anticancerígenas. Entonces, el consumo de componentes verdes tiene un impacto brutal en el desarrollo de diferentes tipos de propiedades que nosotros vamos a ver, estamos consumiendo día a día. Ok, y la última parte es cómo identificar los fitoquímicos. Bueno, sí, Rodrigo, ¿cómo hacen ustedes para identificar todos estos fitoquímicos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo detectamos? ¿Para qué? Y para y con qué instrumentos, ¿son caros o son baratos? Y lo recibimos en varios tipos de compuestos, en varios tipos de equipos. Primero que nada, hay ciertas reacciones colorimétricas que nos pueden identificar si hay una familia o no, ¿verdad? Pero es un aproximado o un contenido. Mira, tenemos un contenido polifenoles y todo esto, y eso se hace por espectroscopía visible, ultravioleta visible, con lectores de microplacas o con diferentes tipos de detectores. Sin embargo, ahora estamos utilizando varios equipos que son de alta tecnología, que todos estos equipos va aquí, los pongo de izquierda a derecha, del más barato al más caro. Podemos identificarlos por cromatografía líquida, que son los HPLC, que los HPLC nos ayudan a identificar esas moléculas. Como pudieron ver, todas las moléculas que vimos tienen anillos, tienen enlaces dobles, y esas características hacen que sean, que yo los pueda ver a partir de luz ultravioleta, que sean detectados. Un HPLC ahora en el mercado puede valer unos 60 millones de colones, 70 millones de colones, por ahí anda. Por otro lado,
Son para componentes que sean solubles en alcohol o que sean líquidos, ¿verdad? Eh, También tenemos los componentes volátiles, como por ejemplo los terpenoides que vimos ahí, todos esos componentes que están acá, se utilizan por medio de cromatografía de gases, donde yo tengo temperatura y hago que la molécula sea volátil y tengo un detector y lo pueda, valga la redundancia, detectarlo. Un equipo de estos puede valer unos 200 millones de colones, 250, por ahí anda. Y tenemos por otro la espectrometría de masas, que a partir de eso es como este que está aquí, como un HPLC, pero acoplado a un detector de masas. En este caso es un Orbitrap, que nos ayuda a identificar la masa exacta y por ende identificar cuál molécula es la que estamos teniendo, tipo CSI, ¿verdad? Entonces, para eso voy a hacer un ejemplo y los voy a poner acá. Voy a identificar este componente que es una antocianina, vea, voy a ponerlo en español, en inglés, perdón, y lo pongo en internet y dice que es una antocianina, ¿verdad? Que se encuentra, vea, en el vino rojo y en algunas berries, ¿verdad? Berries son como blackberry, como los arándanos, las fresas, etcétera, etcétera, inclusive las moras. Entonces, ahí está la molécula. Al entrar yo aquí, me aparece la fórmula molecular. Y para yo tener la forma molecular, yo la copio y la pego a este software que yo tengo aquí, que es especializado para masas. La pego aquí y me dice, esta es la masa que usted tiene que buscar. La copio y aquí les tengo un ejemplito de un espectro de masas de una piña morada. Es una piña morada porque alguien quería buscar si esa piña tenía antocianinas. Entonces, esto es lo que yo veo cuando analizo una muestra. Yo, como ustedes pueden ver, yo veo un montón de señales cromatográficas, picos ahí, que yo diría, ¿cómo yo sé eso? Entonces, yo puedo ver un montón de cosas aquí. Yo puedo ver si esa muestra tiene color. Este es el detector ultravioleta. Hay compuestillos que tienen color aquí. Yo si lo pongo aquí, puedo ver el espectro ultravioleta. Por ejemplo, esta señal va a absorber a 650, 318 y 208 nanómetros, pero eso no me importa tanto porque yo quiero ver la masa molar. Entonces voy a hacerlo pequeño y vamos a ver esa señal. Entonces, como pueden ver, ese es el espectro que tenemos ahí. Si yo busco por un rango de masa y pego el peso molecular de esa molécula, me va a dar si está o no está. Me salió una señal, quitó todo lo demás porque solo buscar esa masa molecular. Al yo darle clic a esa señal, me va a aparecer esa masa molecular aquí. Vean, se la pongo así, 479, ¿verdad? Ahora bien, yo ya sé qué es, pero vamos a usar, porque ya la busqué en una base de datos de internet, pero vamos a ver si el equipo dice si eso no es. Entonces, yo pongo aquí todos los átomos, no tiene nitrógeno, no tiene oxígeno, no tiene azufre, no tiene esto y no tiene esto, y yo le pongo calcular, me dice que la forma masa molecular es C22H23O12. Entonces la masa molecular es C22H23O12. Quiere decir, y con esa fórmula, yo ya estamos diciendo que esta pico que salió aquí, pico o señal cromatográfica, es la petunidin 3 glucóseo. Y a partir de eso yo puedo identificar moléculas así. Esto es con este equipo que le estoy diciendo que tiene un valor de $1.000.000, como 500 millones de colones, que es unos equipos solo que se encuentran 3 en el país. Y ya por finalizar, me queda la última presentación y con esto quiero que ustedes completen. Esta es una imagen que me gustó de internet y que vi el arco iris de cada día de qué consumimos, qué tenemos y qué componentes se pueden encontrar. Por ejemplo, todos los colores rojos vamos a tener licopeno y antocianinas, que ahí están las propiedades. Tenemos anaranjados, que tenemos tener otros pigmentos y vitamina C, verde, que ya dijimos que son los sulforazanos, azul y morado tenemos antocianinas, y blanco y café tenemos otros flavonoides que nos pueden ayudar. Con esto finalizo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación. Por cualquier cosa,
Carolina les puedo dar mi contacto y muy agradecidos por todo.